Primera eliminatoria infantil masculino. Camargo, calle 1, Orio, calle 2, Astillero, calle 3, Náutico de Vigo, calle 4, Rodalera, calle 5, a salida, por favor. La salida de la primera eliminatoria de la categoría infantil masculino. Vamos a recordar las calles y las tripulaciones que están relatando todas mismas. Por aquí número 1 lo está haciendo Camargo, por aquí número 2 Orio, por la calle número 3 Astillero, por la calle número 4 Náutico de Vigo y por la calle número 5 Rodalera. Bueno, ya van a llegar las tripulaciones a realizar la primera maniobra a esta categoría infantil. La calle, esto a las 5. Vamos a ver, pero ya para 2, ya para 4, atentos calle número 5, ya para calle número 5, ya la 1, y a continuación la calle número 3. se ha quedado ahí. Atención, Para Sadaire. ya para calle número 3. Tiempos tomados en esta primera y única maniobra en balizas exteriores que hace la categoría infantil masculino. Por la calle número 1 Camargo ha realizado un tiempo de 2.44, por la calle número 2 Orio ha realizado un tiempo de 2.37, por la calle número 3 Astillero ha realizado un tiempo de 2.54, por la calle número 4 Náutico de Vigo ha realizado un tiempo de 2.38 y por la calle número 5 Rodalera ha hecho un tiempo de 2.41. Ya están aquí cerquita las tripulaciones para cruzar la línea de meta. Calle número 2, calle número 4, calle número 5, para que queden las tres en primera posición. Vamos a ver quién de ellas son las que cruzan en primera posición a la línea de meta. Recordamos, los dos primeros de cada tabla se clasifican directamente, así como el tercer mejor tiempo de las dos tablas de la categoría infantil masculino. Sí, Orio. De Camargo,
infantil masculino. Tolosaldea, calle 1. Casturrieles, calle 2. Vila de Cangas, calle 3. Bermeo, calle 4. Acabana, calle 5. Va a salir a la segunda eliminatoria de la categoría infantil masculino. Recordamos las calles que están ocupadas por Tolosaldea, por el número 1, Castro por el número 2, Vila de Cangas por el número 3, Bermeo por el número 4 y Acabana por el número 5. Eliminatoria de la categoría infantil, empieza la primera maniobra. Vamos a ver la calle número 4, que está empezando a retirarse. Vamos a ver si la calle número 4, atentos, ya para 4, ya para 5, ya 1. Vamos a ver la calle número 3, 2, 3, ya la 3, ya la 2. Los tiempos tomados en esta segunda eliminatoria de la categoría infantil masculino. Por la calle número 1, Tolosaldea, hace un tiempo de 2.42. Por la calle número 2, Castro, hacía un tiempo de 2.50. Lo mismo que la calle número 3, Vila de Cangas, hacía un tiempo de 2.50 también. La calle número 4, que está ocupado por Bermeo, hacía un tiempo de 2.36. Y por la calle número 5, Acabana, hacía un tiempo de 2.38. Recordamos a todos los aquí presentes que se clasifican los dos primeros de cada manga y el tercer mejor tiempo de ambas tandas. Calle número 4, calle 1, calle 5, para que ese es el orden de las tres primeras posiciones. Vamos a ver si se cumplen al cruzar la línea de llegada.
Bueno, ya sabemos salida a la primera eliminatoria de la categoría cadete masculino. Pues vamos a recordar las calles que están ocupadas por las siguientes tripulaciones. Por la calle número 1, la tripulación de Acabana. Por la calle número 2, Mecos. Por la calle número 3, Castropol. Por la calle número 4, Camargo. Y por la calle número 5, Caicu. Recordamos que esta categoría cadete masculino hace 3 largos con 2 teologas, por lo tanto es un recorrido de 1500 metros. Y el procedimiento de clasificación es el mismo, los 2 primeros de cada taza y el tercer mejor tiempo de largo. Aquí a los cadetes masculinos, el número 1, el número 2, primera posición. Vamos a ver, calle número 1, ya la 1, ya la 2, la ruta 3 también viene un auténtico pañuelo, vamos a ver, ya 5, 4, 3. Ya pueden ir de pasillo estos. Tiempos obtenidos en esta primera maniobra, aquí en línea de meta. Acabana por la calle número 1 hacía un tiempo de 1.56, por la calle número 2 Mecos hacía 1.57 y la calle número 3 Castropol, la calle número 4 Camargo y la calle número 5 Caicu le hemos dado el mismo tiempo con 2.04.
están llevando a la segunda y última maniobra, la categoría de masculino. Vamos a ver el número 1 en estos momentos, está cruzándose los mismos en la calle número 2. Ya la 1 y a la 2 prácticamente al mismo tiempo. Ya la 5. Vamos a ver la calle número 3, 4 iguales, llama los 2, llama los 3, llama los número 4 al mismo tiempo. Los tiempos tomados en esta segunda y última maniobra, los cadetes masculinos, su primera eliminatoria, es por aquí el número 1 a Cabana con un tiempo de 4.42, por aquí el número 2 Meco, ahora es un tiempo de 4.43, por aquí el número 3 Castropol, ha hecho un tiempo de 4.55, así mismo como aquí el número 4 que está ocupada con Camargo, que también es 4.55, y por aquí el número 5 Kaiku ha hecho un tiempo de 4.46. Cerquita de la línea de llegada a las circulaciones de la primera eliminatoria de este masculino, calle número 1, calle número 2, calle número 5, las 3 vienen en primera posición. Vamos a ver. Tenemos aquí las tripulaciones cerquita de cruzar la línea de meta, calle número 4, calle número 2 en primera posición y la calle número 3 viene en tercera posición. Últimas palabras para estas tripulaciones. A ver.